Bien, y ahora en la entrevista vamos a hablar sobre el mal menor y el antivoto en el contexto de las elecciones generales 2021. Y para ello nos acompaña el politólogo Carlos Meléndez, quien es politólogo y además autor de la obra El mal menor. ¿Cómo está? Muy buenos días. Buenos días, gracias por la invitación. Bien, entonces vamos a comentar sobre este tema. Además, sabemos que usted es autor de este libro del mal menor que fue publicado en el 2019. Coméntenos por favor a nosotros y a toda la ciudadanía, ¿qué es el mal menor? El mal menor es cuando las identidades negativas son más fuertes que las identidades positivas. ¿Qué significa eso? Una persona, un elector, tiene dos tipos de identidades partidarias. Identidad positiva es una identidad a favor de, está a favor de una candidatura, ¿no? Entonces, está siendo identificado, reconocido por un partido político. Pero también existen las identidades partidarias negativas, aquellas personas que se identifican políticamente por su rechazo, por su animadversión a determinado partido político. En los sistemas de partidos institucionalizados, normalmente las instituciones partidarias positivas son importantes en tamaño, son las que guían el comportamiento electoral de las personas. Pero en otros sistemas, sobre todo más fragmentados y donde existe polarización, son las identidades negativas las que son más importantes al momento de decidir quién va a ganar una elección. Y eso es lo que está pasando en el Perú. Las identidades negativas son más importantes, son más relevantes. Por lo tanto, son el criterio por el cual las personas deciden por quién van a votar, porque no saben qué es lo que quieren, pero sí saben qué es lo que no quieren. Y en ese sentido se llega a este contexto de mal menor, donde los rechazos son más fuertes que las cercanías y las afinidades. ¿Desde cuándo el mal menor sería nuestra opción, ¿no?, electoral en este caso? Las identidades negativas han existido en la historia del Perú. El siglo XX, la división política en el Perú era entre aprismo y antiaprismo por muchas décadas y por muchos momentos en el tiempo. Porque para que exista un mal menor tiene que haber un actor estigmatizado, tiene que haber un, entre comillas, enemigo, o alguien demonizado. Y el APRA para ciertos sectores de la ciudadanía peruana representaba eso, representaba una suerte de temor y de miedo. En las últimas décadas, el fujimorismo es el actor demonizado, justamente o injustamente, no es mi rol decirlo, pero es el actor que genera más anticuerpos en el Perú. Incluso más anticuerpos, diría yo, que otros temores, como temores relacionados con actores de izquierda, por ejemplo, ¿no? Entonces, al tener una identidad política tan fuerte, identidad negativa tan fuerte en las últimas décadas, la gente se posiciona políticamente con respecto a ella. Entonces, mientras el fujimorismo todavía siga vigente, todavía le permita pasar a una segunda vuelta, le permita clasificar siempre en los balotajes, siempre va a estar en el juego de la segunda vuelta su identidad negativa. En este caso, ¿no?, ambos candidatos que están en segunda vuelta ya tienen cierto porcentaje de antivoto también. ¿Qué tanto puede inclinar esto la balanza por uno o por el otro? La segunda vuelta es una campaña de antivotos, es una campaña de... Entonces, de las identidades negativas es como una base, ¿ok? Cuando hablamos de identidades negativas no hablamos de techos, sino de pisos. Y el piso de las identidades negativas, en el caso del fujimorismo, por ejemplo, está alrededor de un 33%. A partir de ese piso es que va a aumentar el antivoto. ¿Okay? El antivoto no va a ser menos de ese 33%. ¿Okay? La identidad negativa es la base de ese antivoto. Y eso es lo que importa en la segunda vuelta. La segunda vuelta no se vota por alguien, sino se veta a alguien. Y eso es lo que vamos a ver en esta segunda vuelta. ¿Cuáles son los temores más grandes? Si los temores a Castillo o los temores a Keiko Fujimori y lo que representan esas candidaturas. En el Perú, como mencionas, son más fuertes quizás los antis entonces que las simpatías con algún candidato, ¿no? ¿Qué convicción qué podría entenderse por ello, ¿no? Eh,
Que es que no hemos sabido construir partidos políticos, no hemos sabido construir proyectos políticos que permitan que se conquisten las mentes y los corazones de las personas. Pero sí se han logrado construir proyectos políticos que conquistan los hígados y las vísceras de las personas. Entonces, estamos en sociedades fragmentadas, polarizadas, en medio de crisis, como lo que pasamos en el Perú actualmente. Son estas reacciones viscerales, estas pasiones viscerales que terminan siendo uno de los determinantes del voto. Esto pasa en todas partes, no es que solamente pase en el Perú, pero la reiteración de escenarios donde se vota con el hígado, donde se vota con el estómago, por los temores que eso puede implicar, han sido más frecuentes en nuestra política. En tu libro mencionas una cita, ¿no? Que es más fácil agitar a los electores con los sentimientos más viscerales, ¿no? Con lo que acabas de mencionar hace unos minutos. Entonces, ¿te refieres a que quizás las campañas que agitan los odios contra alguien o algo pueden ganar más adeptos en este caso? Sí, sí. A ello le sumamos además una ola populista que ha habido en el mundo, no solamente en el Perú en los últimos años. El populismo se basa precisamente por una confrontación, por una división maniquea del mundo, en la cual la élite es corrupta y el pueblo es honesto. Se basa justamente en esa confrontación el populismo. Y si además de eso le sumamos las teorías de la conspiración, donde existe mucho fake news y mucha construcción magnificada de enemigos y de rivales, estamos pues en un ambiente en el cual, un ambiente político y un ambiente social en el cual la demonización es una forma, es un atajo cognitivo, ya que al no poder tener propuestas programáticas, propuestas ideológicas, se utiliza precisamente la construcción social de estereotipos con prejuicios negativos como una forma de activar al electorado. Claro, y además, como has mencionado también, hay ciertos grupos que no tienen ninguna identidad, no van ni a favor ni en contra de algún grupo político. En este caso, este porcentaje de personas también cuentan, ¿no? Al momento de una elección. Sí, es una buena pregunta porque hay que distinguir entre los que tienen una identidad negativa y los que no tienen ni favores ni contrarios. O sea, hay personas que simplemente son desafectos, que suele ser la mayoría, la verdad, ¿no? O sea, la mayoría de personas no ha desarrollado ni una identidad positiva ni una identidad negativa en el Perú. La desafección, el desinterés, la desconfianza ha alejado a mucha gente de la política. En cambio, el que tiene una identidad negativa está politizado, le interesa la política, pero está vinculado con la política a través de su rechazo. Pero el sistema electoral nuestro, que hace que incluso las personas que no quieren votar vayan a votar porque si no pagan su multa, hace que al final este grupo de desinteresados y desafectos termine inclinando la balanza. Entonces, es clave estas personas que no están politizadas, que justamente en una discusión y en un debate público donde hay polarización y donde hay identidades positivas y negativas, sobre todo estas últimas, van a terminar pues tomando una elección, ¿no? Finalmente, para saber su opinión, ¿cuál sería o considera usted que sería una salida, ¿no? para este problema social? Yo lo tomaría como un dato de la realidad, yo lo tomaría como que las identidades políticas evolucionan, cambian. Yo lo que sí esperaría es que existan las emociones, los sentimientos, siempre forman parte de la política y van a estar ahí. Lo que sucede es que a esas emociones, esos sentimientos hay que ponerle también razones. No solamente se basa en relaciones afectivas y racionales, sino también en ponderaciones racionales. Y en ese sentido, yo creo que se requiere simplemente construir iniciativas y proyectos políticos que no caigan en esta polarización, en esta estigmatización, sino que traten de imponer un debate más programático para que los electores tengan más razones al momento de elegir. Bien, muchas gracias. Entonces, muy interesante este tema que en este contexto más que con miras a una segunda vuelta. Muchas gracias, señor Carlos Meléndez. Gracias a ustedes. Bien, nosotros nos vamos a una pausa y volvemos con más información.